Bueno, bienvenidas, bienvenidos. La idea de hoy, habéis visto que tenemos cámara. Nuestro propósito es que esté filmada las intervenciones de las 5 presentaciones. Y luego la parte de diálogo, debate, ya lo haremos sin cámara, que podemos discutir libremente. La idea de este seminario, que es parte de un proyecto sobre el fortalecimiento de los aprendizajes que nos genera el turismo rural comunitario o el turismo comunitario, es un proyecto que está vinculado con una iniciativa que tenemos con la Diputación de Barcelona, que aquí tenemos a Laia Fargas, que nos acompaña. Y la idea, el propósito de este seminario, era que tuviéramos un espacio de diálogo, de personas que están trabajando y generando conocimiento en torno a sus experiencias, o bien que también están relacionadas con sus proyectos de tesis doctoral. Entonces, este es un espacio, básicamente, por eso no lo habíamos hecho público, que lo que queríamos era juntarnos, encontrarnos, personas que están investigando en estos temas, que pudieran tener un espacio aquí en Barcelona de encuentro, y que después con algunas de las personas que están alrededor de Albasud tuviéramos la oportunidad tranquilamente de discutir líneas de investigación, problematizar aspectos, y que tuviéramos un espacio de una cierta tranquilidad, de amabilidad para discutir y preguntar y dudar de cosas en las que estamos trabajando. Entonces vamos a hacer primero seguidas las 5 presentaciones. Hemos hecho un orden que más o menos temáticamente van encabalcándose una con la otra, lo hacemos seguido y después nos apuntamos preguntas, dudas, sugerencias para ayudarnos mutuamente en estas investigaciones. Entonces, en primer lugar, nos acompaña Selene Cuevas, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México, que está trabajando en una tesis doctoral sobre una de las cooperativas emblemáticas vinculadas con la economía social y solidaria y su vínculo con el turismo. Y la idea es que nos cuente su investigación. Vamos a hacer un esfuerzo un poco extraño, que es 10 minutos, porque sobre todo lo que nos interesa es que tengamos momentos de discusión. Entonces es pincelada de cuál es vuestra investigación, cómo lo estáis problematizando, y a partir de aquí seguimos. ¿Sí? ¿Todo tuyo? Sí. Sí, por favor. Bueno, pues muchas gracias a Albasud por la invitación. Justo con la escuela de verano, el nombre, lo he titulado de esta conversación es Formas de resistencia ante el capitalismo, la comunidad en el turismo. Siguiente, por favor. Y bueno, yo soy licenciada en turismo, pero ahora lo estoy enfocando desde algo que se llama la psicología social comunitaria. Entonces, nosotros estamos conformados por diferentes what que dictaminan cómo sentimos, cómo actuamos y qué hacemos, lo que hacemos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, el sistema en donde estamos, el sistema capitalista, tiene diferentes características, ¿no? Como lo sabemos, pues está conformado con este principio universal de la competencia, en donde hay un deseo de tener más sin una clase de límites, una producción sin control. Y bueno, la siguiente, por favor, es cómo, desde esta perspectiva, cómo hacemos otra cosa diferente, ¿no? Esa es la siguiente, por favor. Cómo se construye algo nuevo. Y bueno, yo he encontrado en mi formación profesional que ciertas comunidades indígenas campesinas tienen diferentes estructuras que ayudan o han ayudado a formar cosas diferentes, ¿no? Algunas de estas características es que tienen una forma estructural que involucra a los miembros de la comunidad, es un poco más horizontal que vertical. Sus procesos colectivos, pues casi toda la población participa en estos. El control político está en manos de personas que están designadas por la misma comunidad, y existe una historia continua apoyada pues por la tradición oral y por los procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, esta unión de cooperativas se encuentra en la Sierra Nororiental de Puebla. Abarca tanto algunos municipios de Puebla como algunos municipios de Veracruz. Está compuesta por población Masehual y Totonaco, de 39 municipios, tiene 495 cooperativas locales, que están conformadas por más de 48,000 socios.
de los cuales 78 son indígenas y de esos 68, el 64% son mujeres. Dentro de esta unión de cooperativas, pues se va formando por la resistencia a megaproyectos, ¿no? Entonces, nace en 1977 la Tosepan Titapanisque, que es Unidos Venceremos en Agua, como una forma de resistir y una forma de ir organizándose para la defensa de su territorio. Después empiezan a tener algunos problemas sobre mejorar la producción de café, pimienta y algunas cuestiones de la milpa. Entonces hacen otra cooperativa. Después tienen problemas con servicios de ahorro y crédito porque pues les dicen que son indígenas, entonces no tienen derecho a eso y ellos crean su propia cooperativa. Tienen la necesidad de irse formando, entonces hacen una asociación civil que es el Yecnemilis, que es el buen vivir en esta cosmovisión más igual indígena, y crean el Caltaexpertaniloyan, que es su centro de formación. Después empiezan a tener problemas con la parte de sus viviendas, entonces crean una cooperativa que se encarga precisamente de la construcción de viviendas sustentables para la comunidad. Después empiezan a ver que en la educación convencional que se tiene, se empieza a formar en la mente de los niños y jóvenes de estas comunidades que lo primordial es salir de su comunidad e irse a la parte pues urbana, ¿no? Entonces ellos crean su propia escuela. Entonces, como vamos a ir viendo a lo largo de la historia de la Tosepan, pues cada vez que se tiene un problema, pues ellos van organizándose y van formando cooperativas. La siguiente, por favor. Yo me estoy enfocando en la cooperativa Tosepancali, que es un paraíso indígena. En México hay una certificación que se llama Paraísos Indígenas, que la da una institución gubernamental, y esta nació en 2004 con un proyecto de 7 cabañas para darle el servicio de hospedaje a los socios. ¿Por qué? Porque no se les estaba permitiendo obtener este servicio en el pueblo porque decían que eran indígenas y que no se tenían que bañar, entonces ¿para qué les daban jabón y toallas, ¿no? Algo tan pues básico, que ellos dijeron, bueno, no se nos está dando este servicio, lo que vamos a hacer es hacer nuestro propio servicio y darlo a nuestros socios, que eran los socios que venían a capacitarse a Cuetzalan. Después de las 7 cabañas empiezan a formarse otra infraestructura, y empieza a abrirse el servicio a personas externas, y bueno, actualmente está conformada por 20 personas, y aquí es una línea del tiempo que les hice sobre pues algunas problemáticas que han ido enfrentando y que gracias a la organización que se tiene, pues todavía sigue Tosepancali. Tenemos aquí algunas fotos del servicio de hospedaje. Tienen 3 tipos, que es el de habitaciones, con 15 habitaciones. La siguiente, por favor. Estas son 9 cabañas con las que cuentan. La siguiente. Y son algunas imágenes del hostal que tienen. Después tenemos el servicio de restauración, que tienen un spa también. La siguiente. Tienen una alberca. Y bueno, aparte de dar recorridos a los principales puntos atractivos, tanto naturales como culturales, que se tienen en la zona, la siguiente, por favor. También se hace un recorrido interno en donde se les va explicando a las personas que se hospedan, que tienen los servicios, que contratan los servicios, sobre la arquitectura alternativa, algunas ecotecnias que se han desarrollado en la Tosepancali, cómo es su forma de organizarse, y pues un punto principal es justamente el dar pues
explicar cómo pues, es la historia viva, la memoria viva de la cooperativa Tosepan. La siguiente, por favor. También cuentan con rutas comunitarias en donde se les explica el proceso productivo de diferentes plantaciones. Por ejemplo, tenemos la ruta del chocolate, la siguiente, la ruta de la canela, la ruta de la miel, y tenemos la ruta del piloncillo, que no sé si sepan qué es el piloncillo. Es bueno, como un tipo miel, pero un poco más dura, se le saca de la caña. Entonces vas a la comunidad, cortas la caña, después exprimes, el jugo se calienta en unas ollas grandes y se va concentrando ese jugo hasta solidificarse, y es bueno, lo que utilizas para hacer, por ejemplo, postres o endulzar el agua. La siguiente. Entonces, bueno, dentro de esta cooperativa lo que he encontrado es justamente que es un espacio para nuevos pensamientos, que se han desarrollado un tipo de turismo completamente diferente al turismo convencional. Hay una recuperación de la memoria colectiva, que fue una de las principales necesidades que se tuvieron dentro de la construcción de esta investigación. Hay un documento que lo pueden encontrar en internet que se llama Códice Masehual, Masehual con W, en donde van plasmando su cosmovisión, Masehual y Totonacú, y en las líneas estratégicas 5 y 6 hablan precisamente del turismo como una estrategia para pues dar a conocer su identidad biocultural. Hay, como les comentaba, un rompimiento de la actividad turística como una actividad convencional, lo que ha permitido pues, a desarrollar un turismo como resistencia al sistema capitalista, ¿no? Y lo que he encontrado es que esto se permite gracias a que la comunidad indígena campesina tiene como base precisamente su cosmovisión. En su cosmovisión, sin tratar de reducirla, pues una de las principales características es la conservación y preservación del medio natural. Entonces es una de las cosas que se rescata dentro de la actividad turística. Y pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, ahora tenemos a no, es que yo no voy a salir. Vamos a tener a Carla Izcarra. Carla está haciendo una investigación que vamos a publicar en Alba Sud sobre la experiencia de Coxmayar, que es una de las cooperativas de la península de Yucatán. Entonces, Carla, ¿nos cuentas? Vale, pues bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Continúo yo explicando esta cooperativa, como bien decía Ernest, que se llama Coxmayar, que sería Vamos al Mayar, la traducción al español. Y bueno, seguimos en México, pero ahora nos trasladamos a la península del Yucatán, en concreto a la zona de Yucatán y alrededor de la ciudad de Mérida, como vemos en este mapa. Entonces, Coxmayar, básicamente, para describirlo de forma muy rápida, sería una unión de segundo grado de distintas cooperativas que ofrecen servicios turísticos. Por un lado, son 9 cooperativas que ofrecen servicios turísticos, que son todas estas que vemos los logos aquí, y una 10ª, que es Xenkushtal, que ofrece más un tipo de asesoría técnica y aún no está ofreciendo servicios turísticos, pero planean hacerlo. Así que básicamente serían un grupo de cooperativas que ofrecen servicios turísticos o acompañamiento a servicios turísticos unidas territorialmente en el Yucatán y que se han organizado para comercializar sus servicios y muchas más cosas que ahora os contaré. Entonces, para hablar un poquito más de Coxmayar y cómo nace esta iniciativa, en 2014 se hizo un diagnóstico por exactamente el Consejo de Turismo Alternativo Comunitario de Yucatán, que es el COTASI, luego la Universidad Autónoma de Yucatán, que es la UADY, Cefotur, que es la Secretaría de Fomento Turístico, y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, y ALTER, que era una asociación civil a actuar localmente por el turismo ecológico y responsable.
todas estas organizaciones gubernamentales, más del mundo de las ONGs y también comunitarias y académicas, se unieron y hicieron un diagnóstico sobre cómo estaba el turismo alternativo, o que no era el turismo, digamos, de la costa, ¿no? Porque Yucatán tiene la característica de que tiene Cancún en la costa. Entonces era qué sucedía en este traspaís y cómo estaban estas iniciativas de turismo más alternativo, o que no era el modelo de la costa, que podía ser más vinculado al todo incluido. Entonces, en este análisis lo que se identificó es que había bajos niveles de rentabilidad y calidad turística, o sea que el servicio que iba a usar la gente pues tenían algunos déficits, había algunas quejas, no terminaba de ser satisfactorio. Y luego también que las cooperativas en sí mismas tenían dificultades para, digamos, administrar sus proyectos, encontrar financiamiento, complementar lo que era su actividad principal con el turismo, bueno, una serie de impedimentos que ya conocemos que son habituales en el turismo comunitario. Entonces, de esta forma, en 2015 surge la propuesta de creación de Coixmayab. Coixmayab no nace solo a partir de este diagnóstico, sino que es un territorio que, como bien sabéis, ya lleva siendo turistificado mucho tiempo. Hubo distintos intentos de organizarse colectivamente para, digamos, hacer frente, pero en 2015 logran generar como esta organización de segundo grado. Entonces, y era para atender como a estas problemáticas que os comentaba, además también de un reducido flujo de visitantes, viendo la gran cantidad de visitantes que había igual en la costa, ¿no? Que no conseguían que estos turistas y estas turistas llegaran a sus comunidades. Y más tarde, en 2019, surge la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, que en mi investigación, en este informe que publicaremos en Albasud, que antes comentaba Ernest, no entro mucho a hablar de la alianza, pero hoy sí que os quería dar como 4 pinceladas sobre este proyecto, porque creo que es como un paso más de la idea de Coixmayab, ¿no? Como os comentaba, Coixmayab nace en la zona de Yucatán, pero la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario lo que intenta es unir otras redes como COSH, ¿no? de segundo nivel, que serían el Consejo de Turismo Rural Campeche y Caminos Sagrados en Quintana Roo, en las otras dos provincias, departamentos que hay en Yucatán. Entonces, de esta manera lograban hacer otra alianza de tercer nivel, y sobre todo esta era más como para una promoción internacional, pero también sobre todo para una incidencia política frente a los distintos macroproyectos y conflictos que atraviesan la zona de Yucatán, que luego Marco va a hablar mucho más de esta unión, digamos, frente a estas adversidades. Entonces, para que veáis que es un proceso de unión de cooperativas que sigue su curso, que no solo se queda en Coixmayab, y que Coixmayab no es único, sino que hay otros proyectos y otras redes también destacables en esta zona. Entonces, para la investigación, el trabajo de campo consistió en una visita a la zona del Yucatán del 5 al 20 de octubre de este pasado 2023. Allí realicé 30 entrevistas en profundidad con actores destacables de COSH, como 9 personas del equipo técnico de COSH, que en ese momento estaban trabajando en las oficinas, que son este equipo maravilloso de aquí. Luego 7 personas del equipo asesor, que serían los impulsores de la red que estuvieron en este primer diagnóstico, docentes universitarios, la Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán, el PNUD como una de las organizaciones que ha financiado este tipo de servicios, y luego también 4 prestadores y prestadoras de servicios turísticos en las cooperativas. Entonces, para ello visitamos 5 cooperativas que forman parte de la red de COSH, que en concreto fueron las oficinas de COSH que están en Mérida, pero también Yaxtequit, una Gilec Balam, Hospedaje Rural Pujalá, Aldea Maya Viva, Sasolén y el cenote Yoxonón. Estas cooperativas ofrecen servicios muy diferentes. Hay gente que ofrece comidas, hay otros que ofrecen hospedaje, visitas culturales a unas excavaciones arqueológicas, temas de tejidos, artesanías, convivencial, bueno, tienen como toda la gama de servicios turísticos que puede haber bajo el abanico del turismo comunitario. Y luego también, aparte, visitamos una cooperativa que no forma parte de la red de COSH, sino de la red de Campeche, pero que está en la Alianza Peninsular,
que tienen mucho contacto y que también pues desde Kosmaya pues hay estos apoyos y estas colaboraciones. Entonces, como bien os decía, yo hice mi trabajo de campo en octubre y ahora estamos en proceso de análisis de las entrevistas, pensar los resultados, etc. Entonces, hoy lo que quería compartir sobre todo, y luego si queréis ya entramos más en detalles de la investigación o lo que he visto que están dando fruto las entrevistas, era explicaros por qué nos llamó la atención Kosmayap y por qué queríamos sistematizar esta experiencia. En primer lugar, es porque vimos un esfuerzo en crear estructuras colectivas de segundo grado, que estas estructuras lo que dan es, frente a una gran tensión de participar en los canales más convencionales de comercialización del turismo comunitario o también la fuerte tensión que hay allí con un turismo alternativo, que en realidad es un turismo promovido por grandes empresas, ya sean de capital mexicano o internacional, pero que son alternativos porque son una actividad fuera del resort, pero de organización colectiva y alternativo económicamente no tienen nada. Entonces, frente a esta tensión en este territorio, quisimos destacar una estructura colectiva de distintas cooperativas. O sea, que lo comunitario fuera como la unión en cuanto a la comercialización, la organización, la incidencia política, etc. Luego, por eso mismo, ¿no? En un contexto muy turistificado, donde tenemos Cancún, donde tenemos unos jóvenes en las comunidades que se están yendo a estudiar fuera y a trabajar fuera, que cuesta mucho permanecer en el territorio, etcétera, etcétera, como esto podía ayudar también a una permanencia de los jóvenes. Y precisamente eran muy importantes estas personas porque veíamos que tanto Kosmayap, las oficinas en sí mismas, como las iniciativas que se comercializan desde allí estaban siendo una oportunidad laboral para estos jóvenes. Habían visto como sus padres, sus primos habían ido a Cancún y habían sufrido esta precariedad laboral, pero ellos podían mantenerse en sus aldeas, en sus pueblos y empezar desde allí una oferta turística que, aparte de estar organizada de maneras distintas, más colectivas, más democráticas, también ofreciera mejores garantías laborales que lo que puede ofrecer la costa del Caribe de México. Y luego también vimos como Kosmayap en sí mismo era un espacio muy vinculado con la universidad, en el cual muchos estudiantes de turismo iban a este sitio a hacer sus prácticas. También había programas de jóvenes impartiendo futuro, construyendo futuro, que es un programa de becas del gobierno que también les dan como una pequeña remuneración y así Kosmayap podía tener más personal durante más tiempo. Y es un proceso de formación que en las entrevistas sale que es muy valorado por los alumnos y las alumnas en cuanto les dan una visión muy distinta de cómo puede ser el turismo. O sea que de verdad hay un acompañamiento y una formación. Además el grupo es muy joven, entonces es como bastante agradable desarrollarse profesionalmente en KOS y no, por ejemplo, en otra agencia convencional o en un hotel, etc. Y luego también vimos cómo esta unión con la universidad era una oportunidad también para estudiantes igual con menos recursos de conocer otros lugares de su misma provincia, de poder viajar al extranjero, de entrar en contacto con otras redes, o sea que también era una promoción profesional para ellos, además de formativa. Y luego es eso, que es mucho más, he escrito universidad, pero no es universidad, es mucho más que una agencia de viajes, porque también tiene una parte o sea que es mucho más que una agencia de viajes, porque sí que es verdad que Kosmayap se hace sobre todo para suplir un problema que es la dificultad para acceder a estos flujos turísticos que tenían algunas cooperativas, no todas, porque hay otras que se encuentran ahí mismito, entonces les llegaban los turistas, pero o sea, sí que el principal objetivo es comercializar estos servicios, pero hacen mucho más que eso, ¿no? Apoyan esta organización colectiva, hacen asambleas, intentan hacer incidencia política, intentan que el turismo comunitario, alternativo, esté y se tome en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre su territorio. También el turismo ha sido una manera de resistir en el territorio, de comunicar su mensaje, su cosmovisión, etc. Entonces, digamos que está toda esta rama más de proyectos, una rama más de incidencia política, una de formación, de ahí mi equivocación con universidad, y una rama también muy importante de comercialización de las actividades. Pero que Kosmayap no solo se reduce en cuanto a cuántas ventas hacen para medir su
éxito, sino que es mucho más de eso y tenemos que tener en cuenta muchas más acciones que hacen. Y luego lo que os he comentado al principio de la relevancia de la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario como un paso más allá de estas acciones que ya estaba llevando a cabo COSH y estaban llevando a cabo las otras redes de forma más colectiva pero individual en su territorio, cómo se unen desde 2019 y hacen proyectos conjuntos tanto de incidencia como de hacer frente a adversidades. Por ejemplo, cuando vino la COVID y paró el turismo, lo que hicieron fue, digamos, adaptar a su realidad rural y comunitaria todo lo que eran los protocolos de distanciamiento, saneamiento, etcétera, porque claro, estaban muy pensados para una empresa, para un hotel, con todas las facilidades del mundo. Entonces, claro, muchas de estas iniciativas están en la mitad del campo, no puedes poner un tapete desinfectante o no puedes poner igual un sitio para lavarte las manos. Entonces se ingeniaron la manera de readaptar estos reglamentos a sus realidades y de ahí que esto fuera aprobado y poder seguir con su actividad. Y luego también la Alianza hizo un trabajo de acercarse a las comunidades, explicarles lo que sucedía y cómo organizarse en conjunto. Y eso no hubiera sido posible sin esta organización de tercer grado, porque son territorios distintos y necesitan algún espacio de coordinación. Entonces, así como para resumir, sería eso, ¿no? La importancia de estas organizaciones también, no solo a nivel de cooperativas de turismo, sino de segundo y de tercer grado, para avanzar en lo que sería una alternativa más amplia y más realista en un territorio tan turistificado como puede ser la península del Yucatán. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias y doy paso a Marco y a Ernest. Gracias. Bien, seguimos con una presentación ahora también de México y vamos viendo saltos de escala. Pasamos de un análisis de una cooperativa en profundidad a un proceso de articulación y ahora esta articulación se está produciendo en un contexto de una fuerte turistificación en el cual hay grandes megaproyectos como Tren Maya que están cruzando todo el territorio y ahí el trabajo de Marco Almeida es precisamente una tesis doctoral sobre estas relaciones entre un megaproyecto como el Tren Maya y su interacción con un contexto en el cual hay fuerte presencia del turismo comunitario. ¿Cómo es esta posibilidad de vínculo? Marco está haciendo la tesis doctoral en la UAM y en la UADY de Mérida. Y adelante, Marco. Gracias, Ernest. Bueno, quiero empezar agradeciéndoles, Ernest, Carla, por la invitación para compartir algo sobre el trabajo que he estado realizando en estos últimos años en la península de Yucatán, en este foro. Bueno, ampliando un poco más, sí, en estos años he podido participar como consultor social en el diseño de algunas estaciones del Tren Maya y acompañado procesos organizativos de turismo comunitario en diálogo con las instituciones del gobierno mexicano encargadas del proyecto como Fonatur. Y pues de eso les quiero platicar este día, de esta experiencia entre el turismo comunitario y el Tren Maya. Antes de cualquier cosa es necesario aterrizar. Me imagino que se preguntarán qué es el Tren Maya, ¿no? Bueno, el Tren Maya es un proyecto de ordenamiento territorial y de desarrollo basado en la creación de un circuito ferroviario en el sur-sureste de México. En este mapa pueden observar la península de Yucatán y los estados de Chiapas y Tabasco. Los tres estados de la península, que son Campeche, Yucatán, Quintana Roo, más Chiapas y Tabasco, están considerados en la ruta del tren, que sale desde Palenque, rodea toda la península, la costa de Yucatán, Quintana Roo, y se cierra otra vez. Este recorrido tiene 1.554 kilómetros de vía, cuenta en el proyecto con 19 estaciones y 15 paraderos y atraviesa el territorio de pueblos indígenas maya yucateco, chol, celtal, tzotzil, y ha tenido pues una inversión de 230,000 millones de pesos durante el sexenio. Es una inversión totalmente pública. Este proyecto, hay que destacar, se genera en un contexto de un gobierno de izquierda, denominado de la Cuarta Transformación,
en el que pues este proyecto se ha construido y se ha financiado con dinero público sin contraer deuda con ningún organismo internacional, ¿no? Simplemente se ha pues evitado y recuperado dinero que antes se desviaba en procesos de corrupción, y se han podido financiar proyectos como este y como otro que les voy a platicar a continuación. Bueno, el proyecto Tren Maya, así como se los presenté a grandes rasgos, es un megaproyecto, y como todo megaproyecto está sujeto a múltiples interpretaciones, múltiples narrativas que orbitan alrededor, ¿no? Hay dos principales, que son las que ven el Tren Maya como la catástrofe para la región sur-sureste de México, para la península de Yucatán, en términos de afectaciones al territorio de manera ambiental y a la autonomía de los pueblos indígenas. Pero hay otras narrativas que lo presentan como la panacea, la respuesta mágica a los problemas de desigualdad y de exclusión de los pueblos indígenas y de la gente campesina de esta región del país, ¿no? Entonces es muy habitual encontrarse investigaciones que van hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Yo trato de hacer un balance y de tratar de pues, que los hechos vayan pues, hablando por sí mismos sobre la realidad, y tratar de llegar a la manera pues, más objetiva posible de interpretarlo. Es un proyecto complejo, no solo por las narrativas que están alrededor de él, sino por su conexión con otro gran proyecto de infraestructura, que es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este corredor es una alternativa por ferrocarril al Canal de Panamá, en el que se contempla construir 10 parques industriales a los dos lados de esta vía férrea que se conecta con el Tren Maya, y se pretende luego expandir la vía férrea hacia Belice, Guatemala. Este es el primer paso del regreso de los ferrocarriles de transporte de pasajeros y de mercancías a México, ¿no? Que ha iniciado esta administración federal. Y bueno, he decidido que con fines explicativos resulta conveniente hablar de 3 momentos del proceso político del proyecto Tren Maya, ¿no? Podemos hablar de un Fonatur 1.0, de un Fonatur 2.0 y de la Sedena. ¿Qué es Fonatur? Es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que fue la instancia que se encargó de la creación de Cancún. Entonces, se le encargó a esta instancia que creó Cancún llevar a cabo el Tren Maya. Entonces, en cierto sentido ya sabíamos hacia dónde podía tender narrativamente y en los objetivos este proyecto. Por otra parte, la Sedena es la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué tiene que ver? Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, el modelo de turismo que se ha desarrollado en la península de Yucatán es de sol y playa. Aquí tenemos una imagen de la costa caribe de Quintana Roo, y aquí otra es esto, es turismo masivo de sol y playa, y progresivamente se ha dinamizado el turismo de interior, el turismo de naturaleza, el turismo alternativo, donde la presencia de los pueblos indígenas, de las culturas indígenas, de las ciudades coloniales se ha explotado, ¿no? Y bueno, como parte de esta actividad económica, o sea, el hermano siamés del turismo es la expansión inmobiliaria, el negocio inmobiliario, y es el otro gran eje de acumulación del capital en esta región. Pero ya Carla nos platicaba que existen organizaciones que ofrecen un servicio de turismo comunitario, que es una alternativa a este turismo de masas, que se ha calificado como depredador de culturas y de territorios y de naturaleza. Tenemos el caso del turismo comunitario. Ya nos platicaba Carla de la Cosh Mayab, que es una de las 3 redes de cooperativas que conforman la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario. Están el Consejo de Turismo Rural de Campeche y Caminos Sagrados en Quintana Roo. Pero bueno, ¿cuál es la visión de turismo comunitario que tienen? Porque mucha gente vende turismo de naturaleza como si fuera turismo comunitario, turismo en pueblos indígenas como si lo fuera. Pero estas organizaciones caracterizan el turismo comunitario de la siguiente manera.
propiedad social de la tierra, propiedad social de los medios de producción y de la infraestructura turística, distribución equitativa de las cargas de trabajo y de los ingresos, no folclorización de la cultura y defensa del territorio. Entonces, estas organizaciones no son solo agencias de viajes, no son solo agencias turísticas, son organizaciones para la defensa del territorio, para la defensa de la cultura de los pueblos mayas. Y si quieren conocer más sobre ellos, aprovecho a promocionar el libro Cuando uno somos varios, rostros y voces del turismo comunitario en la península de Yucatán, que va a tener una segunda edición, pero lo pueden encontrar en línea, completamente accesible en este momento. Y bien, la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario empezó a cocinarse alrededor del 2017, aunque las cooperativas que integran las distintas redes, algunas existían desde los 80s. Esto se los digo porque hay gente que dice, es que llegó el tren y luego se formó esta alianza e intentaron sacar provecho. No, la alianza es anterior al proyecto del Tren Maya, y cuando llega el proyecto del tren se ven en la necesidad de tomar una decisión y se dan cuenta en las asambleas, varias asambleas, porque era, ¿qué vamos a hacer con este proyecto que posiblemente nos devaste o nos arrase o que podemos aprovechar? Fue un momento de conversación, de discusión sostenida, hasta que se llegó a la decisión de que había que incidir en el proyecto, porque si se ignoraba, se podía arrasar y excluir todos los esfuerzos antes hechos, ¿no? O se podía, pues, limitar el proyecto del Tren Maya a la expansión del turismo convencional de sol y playa, depredador, como conocemos, ¿no? Entonces, la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario empieza a dialogar con Fonatur, que en ese momento, Fonatur 1.0, tenía un ala de economía social y solidaria muy fuerte. Entonces, había una intención de articular el proyecto del turismo comunitario en todo lo largo de la ruta del Tren Maya. Y parte de la negociación con Fonatur de meses, que tampoco fue muy suave, hubo tensiones en varios momentos, derivó en la creación de un programa llamado Turismo Comunitario 100, en las que los socios de las cooperativas de la Alianza Peninsular iban a capacitar a 100 cooperativas a lo largo de la ruta del tren para generar un contrapeso en el modelo de turismo promovido por el Tren Maya, ¿no? Se firmó un convenio en la localidad de Ekbalam, en Yucatán, y bueno, les pongo estas imágenes aquí de construcción y tal, porque en ese momento el proyecto estaba en construcción material, pero también discursiva. ¿Qué iba a ser el Tren Maya y cuáles iban a ser los impactos para la sociedad? Estaba en construcción. Y así pasaron varios meses y meses, en los que había, pues, también cierto descontento de organizaciones activistas por los derechos de los pueblos indígenas, por organizaciones ambientalistas, también, hay que decirlo, por los opositores de los partidos políticos de derecha, que fueron pues metiendo amparos al proyecto. Un amparo es el resultado de una acción judicial solicitada por un ciudadano, en la cual se solicita que se detenga algo, ¿no? En este caso el Tren Maya. Hubo resoluciones judiciales que llevaron a determinar que se debía cancelar parcialmente o momentáneamente la construcción de ciertos tramos. Eso llevó a una tensión al presidente, a Andrés Manuel López Obrador, a decir, bueno, es que si no avanza este proyecto, la continuidad del proyecto político pues está en duda, ¿no? Entonces jugó la carta de volver el proyecto Tren Maya un asunto de seguridad nacional, y al volverlo un asunto de este tipo se volvió invulnerable a los amparos. Entonces tenía camino libre para trabajar, y se sustituyó a todo el equipo que estaba organizando desde Fonatur la construcción del tren. Se cambió al dirigente y se cambió a la estructura. Entonces los procesos sociales, los procesos de economía social y otros, los estudios ambientales y tal, lo fino de lo legal también pasó a segundo plano. El mandato era construir las vías y las estaciones lo más pronto posible para que se inaugurara en tiempo y se pudiera
pues facilitar la continuidad de la cuarta transformación. Entonces a marchas forzadas se construyó, y en ese momento pues fueron meses de que los acuerdos llevados a cabo entre Fonatur y la Alianza Peninsular quedaron en el limbo, quedaron en el aire. Los interlocutores con los que manteníamos conversaciones ya no estaban tampoco, ¿no? Entonces la institución en algunos momentos decía, sí, se va a continuar luego, no, ya ni sé de eso. Era cuestión como de insistir, siempre se estuvo insistiendo desde la Alianza Peninsular que se respetara este convenio porque se firmó con la institución y no con una persona. Pero en términos prácticos, lo que optamos por hacer en este momento fue, bueno, ya no podemos incidir de una manera regional en el proyecto del Tren Maya de momento, vamos a intentar pequeñas batallas. Y acompañamos procesos de negociación con algunas localidades que son en donde hay cooperativas de la Coxmayab y de la Alianza Peninsular en general, ¿no? Como el caso de Ekbalán, donde ya se está construyendo, terminando, un centro de atención al visitante en una zona arqueológica, que es la segunda más visitada de Yucatán porque está muy cerca de Chichén Itzá. Y bueno, me gustaría platicarles más de eso, pero tendrá que ser en otra ocasión. Pero así fueron pasando los meses, ¿no? Con la pausa, con las pequeñas batallas, con pequeñas victorias y pequeñas derrotas, hasta que en diciembre del 2023 se hace la primera inauguración parcial del proyecto del Tren Maya. Y en este momento termina Fonatur 2.0. El encargado del proyecto en este momento le dice al presidente, ya te cumplí, ya se inauguró el proyecto, ya se inauguró el tren, ya está andando, me voy a competir por la gubernatura del estado de Tabasco. Y este personaje ganó con el 80% de los votos en ese estado, ¿no? Y bueno, termina Fonatur 2.0, desde ese momento se empieza a desmantelar la estructura de Fonatur. Desde Presidencia se anuncia que el proyecto va a ser administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional y ya no por Fonatur. Entonces, todos los acuerdos y las decisiones que tuvo esta primera instancia ya pasan a segundo término, empiezan a ser irrelevantes. Y ya están las estaciones, el tren ya está en marcha en la mitad del recorrido, ¿no? Tenemos en estas estaciones que ya hay oficinas de turismo comunitario. Aquí pueden ver, pues ahí está vacía y están a concurso. O sea, una empresa como Xcaret podría concursar por esa oficina o un consorcio pues privado o la Alianza Peninsular, todavía no se sabe. Lo que se ha hecho es pues nuevamente tocar las puertas a la Sedena, a Fonatur, para que se respete el convenio y se cumplan los acuerdos. Pero bueno, les dejo estos últimos datos como contexto. La Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo está pues operando el Tren Maya, sino también 11 aeropuertos en el país, 4 de ellos ubicados en la ruta del tren. Además tiene 6 hoteles operados por la Secretaría de la Defensa Nacional en la ruta del tren. Y no sabemos qué va a pasar ahora, que la presión por los tiempos electorales ha acabado, porque ya ganó la candidata del partido de López Obrador, Claudia Sheinbaum, y pues estamos a la expectativa de ver si los acuerdos se van a respetar, cuáles van a ser los cambios en esta nueva administración, si de verdad se va a cumplir la idea de primero los pobres, que es la máxima moral de la cuarta transformación, a través de este seguimiento del turismo comunitario. Y veremos. Y pues es todo. Muchas gracias. Gracias, Marco. Saltamos de país, nos vamos con Aline Bispo a Brasil, y en este caso Aline está trabajando por una parte como responsable, bueno, como parte del equipo técnico responsable de la red Totuki, que además nos acompaña hoy Sadet, que también es de la red Totuki, y además está haciendo su tesis doctoral sobre las experiencias de turismo
comunitario vinculados con la red Batuki. Y además está trabajando conmigo en un informe que hacemos para Albasud, como el que está preparando Carla, de destacar algunas experiencias latinoamericanas sobre el turismo comunitario. Y finalmente a todo esto está haciendo la tesis doctoral, ¿verdad? Gracias. Aline, adelante. Gracias. Buenos días, gracias a todos y a Albasud por invitar a este espacio, por compartir mi investigación, que es que me trae aquí en la Universidad de Barcelona y también a este espacio, que es para hablar sobre turismo comunitario en Brasil, informes de la experiencia de trabajo en la red Batuki, Turismo Comunitario de Bahía, entre los años de 2018 y 2023. Este es el marco temporal porque es cuando empiezo a trabajar con la red Batuki, que es un colectivo de Bahía. Y para contextualizar, Bahía está al nordeste de Brasil y su capital es Salvador, que es donde vivo, en la periferia de la ciudad. Y para contextualizar un poco más qué es la red Batuki, la red es una red de actores y organizaciones plurales y diversas que lideran el turismo comunitario, utilizándolo como un instrumento en la búsqueda de su identidad, cultura, historia, territorio, resistência e transformação. Esse coletivo empieza em 2015 como uma reunião de instituições sociais que haviam projetos de cultura e ambientales, de área social, e se organizam para participar deste encontro, dessa reunião nacional de turismo responsável. Então, empiezam a actuar como um coletivo. Quem é a Red Batuki? Quem faz parte desta rede? Somos jovens, griots, mulheres e homens de comunidades quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, indígenas, de fundos de pastoreio, colonos da reforma agrária, agricultores familiares e coletivos urbanos que encontram no turismo comunitário uma fonte de trabalho e ingressos complementários. Dos parênteses aqui. Griots são as pessoas maiores de uma comunidade que têm o conhecimento, os saberes da história e da cultura. E comunidades quilombolas, que é uma coisa que é muito importante para falarmos, especialmente neste momento, são pueblos que estavam escapando da esclavitud e ser uma comunidade que resiste até hoje. Então, estas comunidades que são muito diversas, em Bahia, é o estado que mais tem comunidades quilombolas em Brasil, então isso é uma informação importante sobre nossa história, e lá é o segundo estado com a maior comunidade indígena em Brasil. Então, estas comunidades não trabalham diretamente com o turismo, pero trabalham com artesanias, com outras produções agrícolas e têm o turismo como uma segunda atividade. Então, é uma forma complementar. O turismo não é a principal atividade dessas comunidades. Este é o mapa que foi feito por nossa companheira Celeste Vieira, para que possamos ver um pouco desta geografia de estas comunidades em Brasil. Para que tenhas uma ideia, o tamanho de Bahia é o mesmo tamanho de França, ou menos. Então, é um grande estado. E estamos aqui de ponta a ponta, de norte ao sul, com estas distintas comunidades, quilombos, coletivos urbanos, comunidades rurais, povos del mar, então, ou de alga, que falamos hoje. E este é um grande reto, fazer uma articulação com esta geografia e com esta diversidade em la rede. Que hacemos en la red Batuki? Muchas cosas, pero hacemos políticas públicas como la ley que creamos en 2019 con un esfuerzo conjunto de estas comunidades de parlamentares que fuimos a hablar con cada uno de ellos
y tenemos la segunda ley de turismo comunitario en Brasil. Aún no tenemos un marco nacional, pero tenemos, la primera fue de la ley de Río y la segunda de Bahía. Hacemos también capacitaciones, entonces tenemos un programa de capacitación, Salete es parte de esta acción, que hacemos para las comunidades y con las comunidades. Entonces son estas personas que son líderes en estas comunidades, que tienen saberes sobre distintas áreas, distintos temas, que hacen estas capacitaciones. Y tenemos un programa que es virtual, pero también, cuando posible, estamos en las comunidades haciendo programas personalizados para que podamos hablar la lengua de las comunidades. Hacemos también eventos para divulgar el turismo, para promover el turismo que estas comunidades hacen y sus productos también, como tenemos aquí algunos de estos. Y también hacemos eventos académicos para que podamos también compartir las ideas de las personas, de los investigadores que están trabajando con las comunidades o las personas de las comunidades que también están haciendo estudios, que también investigan. Y hasta algunos años empezamos también a ganar premios. Entonces, nuestro primer premio fue en 2020, que escribimos este proyecto, que había casi 200 proyectos en todo Brasil, y fuimos una de las tres, uno de los tres proyectos que ganaron como una de las tres más importantes de Brasil en la área de turismo responsable, de turismo sostenible. Y año pasado tuvimos un buen año, que participamos de 3 distintos premios. Fuimos finalistas del ITB de Berlín, uno de los 6 finalistas, y también estuvimos en tercer lugar en el Premio Nacional de la Oficina de Turismo de Brasil, y fuimos al proyecto vencedor, ganador del Premio Global de Turismo Sostenible, responsable, en Londres. Entonces fue un gran reto. La categoría que ganamos fue Mejores Soluciones para la Promoción de la Diversidad e Inclusión, que es un poco de que representa la Red Batuque. Entonces, mi investigación es, la gran cuestión es qué nos enseña la experiencia de turismo comunitario de la Red Batuque sobre el turismo comunitario. Entonces, la propuesta es sistematizar esta experiencia de turismo comunitario para pensar qué podemos aprender sobre políticas públicas, sobre articulación comunitaria, y todo más. Entonces, de forma objetiva, esta investigación está organizada en estos objetivos que están transformados en artículos. El primer objetivo es discutir la relación entre el turismo y la identidad cultural de las personas y comunidades que forman parte de la Red Batuque. Este primer objetivo fue traducido como un resultado a través de este artículo, que es Turismo e Identidad Cultural desde la perspectiva de los estudios culturales de Duarte Hall, que está aquí en este libro publicado por Albasud, si quieres conocer un poco más. El segundo objetivo es sistematizar las acciones desarrolladas por la Red Batuque entre los años de 2015, que es cuando empieza, hasta 2024. Es un compromiso que yo tengo como investigadora y como parte de la Red Batuque, que es sistematizar estas acciones, y será publicado en breve. Esperamos la publicación de la UNED. Y el tercer objetivo es investigar cómo se practica el turismo comunitario en las comunidades que forman parte de la Red Batuque. Y para esto estamos haciendo este informe sobre el turismo comunitario urbano en Brasil. Y aquí es importante decir que la Red Batuque es el punto de partida, pero investigamos no solo comunidades de la Red Batuque, pero también
de otros estados de Brasil como un estudio de caso comparado para hablar cómo este turismo comunitario urbano está se desarrollando en Brasil. Entonces, si querés saber más sobre la red Batuque, puedes seguir la red en Instagram. Estamos en un proceso de crecimiento, de institucionalización de la red, que somos todos voluntarios en la red, no hay un financiamiento del gobierno ni de instituciones, organizaciones internacionales, es un movimiento social de hecho. Y muchas gracias. Gracias, Aline. Nos quedamos con esta última parte de la intervención de Aline sobre cómo se están desarrollando experiencias de turismo comunitario en espacios urbanos, que es uno de los fenómenos con mayor desarrollo de los últimos años, que están abriendo espacio en torno a estos espacios urbanos donde se están desarrollando también formas de organización turística a partir de formas de organización colectiva. Entonces, tenemos con nosotros a Pamela Frient, que trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acompañando iniciativas de cooperativas, iniciativas comunitarias en la línea 31, en el barrio de Mújica, Padre Mújica. Y trabaja con Albasur también, está escribiendo en Albasur. Entonces queremos dar un paso más tratando de entender mejor qué está pasando en espacios urbanos en el ámbito del turismo comunitario. Entonces, Pamela, muchas gracias. Bueno, buen día. Gracias a Albasur, a la Fundación por la invitación. Bueno, acá una imagen. Barrio Padre Carlos Mujica es el nombre elegido por la comunidad para llamar a su propio barrio. Sin embargo, históricamente se lo conoce como Villa 31 o Villa del Retiro también. Acá un poco para ubicarnos, esto es en Buenos Aires. Para que nos demos una idea, la Universidad de la Facultad de Derecho de la UBA, Recoleta, es el barrio más caro, pijo le dicen aquí, de la ciudad de Buenos Aires. El Obelisco, que es uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad, y la Casa de Gobierno, que está apenas a 15 cuadras. Y esto que vemos acá en rosado es el barrio Mujica. Si ustedes miran, tenemos acá cruza una autopista, acá está la vía del tren, acá un poquito más abajo está limitado también por la zona del puerto de Buenos Aires, el que está en funcionamiento. Buenos Aires tiene 3 puertos, el que actualmente está en funcionamiento. Muy cerca del aeroparque metropolitano también. Es una zona que son tierras fiscales, es decir, pertenecieron siempre al Estado, por esto de que está en la zona aledaña de los ferrocarriles, y que a partir del 1930, con la inmigración sobre todo polaca e italiana que tuvimos, se empieza a poblar. La gente buscaba trabajo en esta zona de lo que era el puerto y los ferrocarriles. Entonces, como no había derechos laborales, la jornada laboral no era de 8 horas como es actualmente, sino que era mucho más larga, dormían en viejas carretas en esta zona. Le llamaban Villa de Desocupación porque justamente estaban esperando el encontrar un trabajo, y después más adelante le cambiaron el nombre a Villa Esperanza porque hubo varias oleadas migratorias que era como ir buscando la esperanza. Entonces a esa región esta zona se le empezó a llamar de esa manera. Actualmente el barrio ocupa 72 hectáreas. Para que se den una idea, son 45.000 personas que tenemos censadas desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo que ocurre es que hay gente que a veces elige no censarse, entonces se estima que puede llegar a haber más cantidad de personas. 72 hectáreas realmente es un espacio muy pequeño para esta cantidad de gente en comparación con el resto de la ciudad de Buenos Aires, que igualmente tiene más de 3 millones de personas. Este barrio tuvo muchos intentos de erradicación, no me voy a detener en cada uno, sino en los más importantes. En 1935, en el 67, en el 78, es un periodo muy importante para la historia argentina porque estábamos en medio de la última dictadura cívico-militar, y lo que se proponía era directamente entrar con topadoras a tirar las casas, las viviendas muy precarias de las personas que allí vivían.
Y en el año 96 también intentaron por la fuerza demoler las viviendas de las personas que vivían. Para este tiempo, en realidad ya para 1935, lo que había hecho el gobierno era, como había mucha gente que se quedaba a dormir ahí, les cedieron 2 galpones. Galpones, ¿se entiende lo que es? Es como un depósito. Como naves, ¿no? Como naves así industriales. Exacto, naves industriales sería, para que la gente pueda dormir ahí. Y bueno, eso se iba poblando alrededor y eso era lo que buscaban erradicar. En el 96 fue el último. Y acá un poquito, más que nada es un pantallazo del padre Carlos Mujica. Él vivía en esta zona que yo les decía es la más adinerada de Buenos Aires. Sin embargo, se formó acá en Europa y cuando volvió a Buenos Aires se dio cuenta de que había otras realidades que no eran la suya. Entonces eligió irse a trabajar a la Villa 31. Fue muy importante todo su trabajo, de hecho el día de hoy los vecinos eligieron poner su nombre al barrio, por eso me parecía importante esto de validar también la decisión de los vecinos de renombrarse. Y bueno, esto es un poco el trabajo que él hacía. Trabajaba mucho con los jóvenes porque es un contexto en donde hay muchas adicciones. Entonces él desde el fútbol, algo tan pasional para nuestro país, buscaba acercarse a la juventud y de esa manera evitar que pierdan tiempo en la calle y que estén entretenidos haciendo deporte. Entonces su trabajo fue muy importante y de todas las zonas del barrio donde se buscó ocupar y hacer casas, el único lugar que siempre se respetó y que es intocable, nadie no se permite que se haga, son las canchas. Entonces hay espacios libres que son directamente canchas de fútbol que nunca se tomaron para hacer viviendas. ¿Se acuerdan? En 1996, el último intento de erradicación por la fuerza. Para el año 1997 se expande el barrio. En los 90 hubo una crisis política, social y fundamentalmente económica en Argentina. Entonces, muchísima gente empieza directamente a vivir en estas condiciones, se van a vivir abajo de la autopista. El techo de la autopista, el puente, era parte de la casa. Entonces, estas son algunas de las imágenes de las que hay registro. Vean acá el puente y las casas. La situación era realmente muy, muy precaria. Y seguían en esta discusión de si había que erradicar o no el barrio. Para el año 2009, gracias a la lucha vecinal, se logra la ley 3343. Apenas 10 artículos, es una ley que es muy corta, pero que viene como una respuesta política a esto de que no había que erradicar el barrio, sino que había que urbanizarlo. Con todos los complejos, con la precariedad que había que recurrir a la urbanización y no a la erradicación. Era una ley que respondió a esa demanda, sin embargo no era suficiente, porque no había herramientas para después garantizar la urbanización. Entonces, en el año 2018, se consigue otra vez con la lucha vecinal, con el acompañamiento del Estado, que a partir del año 2016 entró al barrio porque no había ningún tipo de presencia. Se logra la ley 6129, que es la que da origen al organismo donde yo trabajo, que es la Unidad de Proyectos Especiales del barrio Mujica, que básicamente lo que plantea es que esta ley está bien. Yo siempre digo, esta ley es el qué es lo que hay que hacer y esta es el cómo. Entonces, esto no se logra de un día para otro, no es que hubo un diputado, un senador de la legislatura porteña que dijo vamos a hacerlo, sino que fue un trabajo colectivo de toda la comunidad, de organizaciones sociales, de universidades. Hubo realmente muchísimo trabajo, ahora lo vamos a ver, para más de 2 años, para poder hacer el proyecto de ley y que se acompañe, desde la parte política también, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no le alcanzaban los votos para poder aprobarlo, entonces tenía que negociar con otras fuerzas políticas y por suerte se pudo lograr. Este era un reclamo que había a partir de 2009 con esa primera ley de urbanización. Lo que sucedía era que no se cumplía porque justamente no era suficiente. Entonces la lucha de los vecinos allá en la zona de la legislatura y acá las asambleas vecinales. Él fue mi director, para que se den una idea, trabaja para el gobierno
Y así de esa manera se iba armando y se ponía en conocimiento a la gente mediante asambleas de qué era lo que se quería hacer, porque también era esto, que elijan confiar en cómo iba a ser el proyecto, esto de que no ser engañados. Y acá, justamente, 152 asambleas abiertas. El barrio tiene 10 sectores en estas 72 hectáreas, entonces lo que se hacía era organizar después de las 6 de la tarde en Argentina. Generalmente a las 6, 7 de la tarde ya estamos casi preparando la cena, entonces es el horario que se llega de trabajar. Entonces las reuniones y la administración pública en general trabajamos hasta esa hora. Acá los que trabajaban en el Estado tenían que trabajar hasta más tarde, entraban más tarde también, para poder quedarse con los vecinos hasta última hora y todos tengan eso de poder participar. Porque si no, hacerlo en horario de administración pública, la gente está trabajando y no se conseguía esa participación que se quería. Se hicieron 11 borradores de ley. Para que se den una idea, en la ley se plantea de que nunca más puede haber desalojos forzosos en el barrio, de que tiene que haber una integración social, urbana y económica, es decir, que no es solamente la parte estructural de mejorar una casa o de mudar a la gente que vive abajo de la autopista a viviendas de calidad, sino de que, por ejemplo, las viviendas tienen que ser dentro y cerca del barrio, como que no se podía mudar a otra punta de la ciudad de la gente. Eso también es importante y todas estas condiciones las iba poniendo la población local. Después se iba tomando registro de todo, más de 500 oradores, algunos eran vecinos, referentes barriales, delegados, personas de gobierno, había, por ejemplo, muchos arquitectos de la Universidad de Buenos Aires que venían a comentar de qué manera se pueden hacer mejoras estructurales en las viviendas. 18 meses de trabajo, 45 organizaciones sociales en total, 27 cooperativas, y esto me parece muy importante nombrarlo. En el barrio, justamente esto de lo dificultoso, la vulnerabilidad económica que hay muchas cooperativas de trabajo. Entre ellas las de saneamiento, que no es algo menor porque los camiones de recolección, como sucede acá mismo, no entran porque son pasillos muy pequeños. O sea, lo que hicieron ellos fue hacer un tipo de recolección prácticamente manual, y así de esa manera se organizan hasta el día de hoy las cooperativas de trabajo. Así que el saneamiento lo organizaron los vecinos, hoy por hoy convenian con el gobierno, con nosotros, y ellos se siguen haciendo cargo del mantenimiento, pero tienen una retribución económica para justamente sostenerlo. 2 organismos e instituciones civiles, y yo siempre digo que es necesario todo eso, pero también la decisión política desde el Estado de acompañarlo y hacer lo posible para que se apruebe, porque como decía antes, no alcanzaba solamente con el partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, sino que había que buscar los votos en la oposición. Estas son algunas imágenes, la familia Baixian. Ellos, fíjense que ahí está la autopista arriba. Cuando se mudan a una nueva vivienda, estas viviendas, desde el diseño se busca que no necesiten mantenimiento. Tener que mantener una vivienda quiere decir tener que poner muchísimo dinero en muchos casos. Entonces las estructuras que se hacen son de zinc, allá le decimos chapa, tienen paneles solares, en verano alcanzan, en invierno además se adiciona nosotros le decimos termo, el agua caliente, calderas. Y en algunos casos, por ejemplo, había muchas personas o 2 o 3 familias viviendo en el mismo lugar. Era una pareja con sus hijos, sus nietos, entonces ahí eran más de una casa que había que distribuir. Y personas con discapacidad, por ejemplo, tenían la posibilidad de tener los locales, las casas de abajo para poder movilizarse mejor, o la gente que tenía un comercio, además en la vivienda nueva tiene un comercio abajo, entonces puede seguir trabajando. Y se hicieron planes de pago de las viviendas para que puedan tener la escritura de su casa, que puedan ser dueños. Y para que se den una idea, en Argentina tenemos ahora interanual más de 200% de inflación, pero las cuotas que se pidieron y que se hagan en la ley es algo muy simbólico, porque no se actualiza con la inflación, sino de que se sigue pagando lo mismo que se empezó a pagar cuando se empezaron a mudar en 2020. Entonces la cuota es muy accesible para poder pagar. Y acá también otra cosa que sucede, empiezan a pagar por los servicios.
ellos estaban conectados de manera informal a la luz o al servicio de agua, ahora lo tienen de manera formal y abonan por esos servicios una tarifa especial. Acá también hay otro antes y después de cómo son las cocinas de las viviendas. Y esto es el CEDEL, Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral, que es el primer edificio público que se construye en el barrio. En este caso acá allá le llamamos búnker del narcotráfico, era un lugar donde se vendía droga. A esa persona se la captura, se expropia, en realidad el Estado era dueño de ese espacio y lo que se hace es construir el Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral. Vieron que yo en la ley les dije que se plantea la urbanización y la integración económica, social, entonces era necesario el acompañar para que el proyecto no se caiga, para que tenga continuidad en el tiempo. Entonces acá se hace, por ejemplo, acá dice arma tu CV, o gente que es emprendedora se les enseña a hacer los costos para que después cuando vayan a brindar un servicio realmente el comprador pague lo que vale ese servicio, de que se le ponga valor a la mano de obra, a las horas de trabajo, que implica, por ejemplo, ser artesano. Se formaliza todo lo que es la feria, una feria de venta de ropa y este tipo de cosas, y se la formaliza para que, por ejemplo, empiecen a pagar algún tipo de impuesto, se llama monotributo social, que no tengan antecedentes penales, entonces también se empieza a regular un poco esto. Y tienen acceso a un seguro social. Entonces todas esas cosas se hacen desde el Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral, y además a partir de 2020 con la pandemia necesitaban que entre gente a comprar a la feria. Entonces empiezan los referentes culturales a juntarse y bueno, vamos a empezar a llamar gente de afuera para que vengan a consumir, y así arranca el turismo dentro del barrio. La primera cooperativa de trabajo se llama Hayu. Esta chica que está acá se llama Marcia, vivía abajo de la autopista, se mudó a las viviendas nuevas, estudió turismo y actualmente trabaja conmigo. Tiene 23 años, es una historia que es súper linda. Y bueno, ella fue parte también del armado de Hayu, la primera cooperativa. Se hace entre referentes culturales, y después lo que se plantea desde el Estado es: tenemos esto, vamos a acompañarlo, de qué manera, quiénes queremos que vengan, en ese momento la prioridad que vengan a consumir lo que se vendía, lo que se producía en el barrio, armar los relatos de qué era lo que se quería mostrar, porque está esto de, en su momento surgió algo del turismo de pobreza, sino, bueno, no, poner en valor, hay mucha inmigración latinoamericana, sobre todo en el barrio, entonces, bueno, un recorrido gastronómico donde se prueba una comida de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Brasil. Entonces era como ver qué es lo que se quiere mostrar, y desde el Estado nos tocó acompañar eso y también buscar la formalización, porque lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, como acá también, es esto de el que es guía tiene que cargar con la credencial habilitante de guía y tener un título universitario de guía. En este caso lo que se hizo fue una nueva categoría, además de los guías tenemos los promotores turísticos barriales, que guían dentro de su propio barrio, no pueden guiar en cualquier lado de la ciudad, sino que pueden guiar dentro de su barrio. Así que tenemos también el marco regulatorio para turismo comunitario urbano. En Argentina es el único, desconozco en el resto de Latinoamérica. Y un poco de la oferta turística, actualmente además de Hayu, que está en la slide anterior, está Mesa Mujica, que son los recorridos gastronómicos, lo pueden buscar en Instagram, Walking Tour 31, Arte Urbano. Y lo que hicimos también desde el gobierno fue, necesitamos una campaña de promoción, porque no es un barrio más de la ciudad que sale en donde el ente de turismo, que es el organismo regulador de turismo en Buenos Aires, no es que salen todos los recorridos ahí, porque tampoco es la idea de esto de terminar exotizando el barrio. Entonces lo que hicimos, y yo traje acá una pequeña muestra, fue hacer una marca propia. Entonces es Visita Mujica, es la marca formal de gobierno de turismo del barrio. Entonces de esa manera nucleamos todos, ustedes pueden entrar a la página, pueden entrar a Instagram y van a encontrar todas las propuestas y los eventos que se van realizando. Lo que me gusta de esto de Visita Mujica es que a veces desde el gobierno nos pasa, tenemos alguna visita institucional, entonces siempre tratamos de que nosotros podemos salir a contar el lugar donde trabajamos y la política pública, pero también es súper importante
que cuando visitamos el barrio haya una persona local. Entonces muchas veces viene algún político y paga por hacer un recorrido con los chicos del barrio que hacen turismo, no solamente que trabajan con nosotros. Entonces también es potenciar eso. Así que ahí está. Cualquier cosa, LinkedIn, mail, dudas.